Buenas tardes, ingeniero. Somos el grupo número 13. Nuestro tema es el método de Monte Carlo. Me llamo Xiomara Valentina Soto Fernández y me acompañan mis compañeros Miguel Christopher Ugarte Frías, Gabriel Mamani Sandoval, Jonathan Ferrer González, José Luis Hilarión Barral, Paul Vicente Valdés Colque y Juan Carlos Romero Bruno. Ya. ¿Qué buscamos demostrar hoy? El método de Monte Carlo. Vamos a aplicar 4 puntos fundamentales. Contexto histórico, fundamento matemático, aplicaciones reales e implementación de software. La idea nació de un juego solitario en 1946 durante el proyecto de Manhattan, en Los Álamos. Los científicos necesitaban calcular la difusión de de neutrones, un problema matemático muy difícil, casi imposible de resolver con fórmulas tradicionales. Todo empezó así, la, la chispa intuitiva. El matemático Stanislaw Ulam, mientras se recuperaba de una enfermedad, intentó calcular la probabilidad de ganar al juego solitario Canfield. Se dio cuenta que calcular todas las combinaciones teóricas era muy complejo. La solución era pero era más rápido jugar muchas manos y simplemente contar cuántas veces ganaba. Esa fue la idea clave. Simular situaciones al azar para estimar resultados. La ejecución compartió esta idea con John von Neumann y juntos diseñaron los principios de algoritmos esta- estocásticos para usarlo en la supercomputadora ENIAC. Bueno, siguiendo con la historia del método de Monte Carlo, este método surgió, como dijo mi compañero, este método surgió en 1946 durante el proyecto Manhattan en el laboratorio de Los Álamos. Uno de los matemáticos que participó fue Stanislaw Ulam, quien comenzó a trabajar con ideas relacionadas con la probabilidad y los eventos aleatorios. Más adelante trabajó junto a John von Neumann y juntos desarrollaron algoritmos que fueron utilizados en la computadora ENIAC para resolver problemas muy complejos, como las ecuaciones de transporte de neutrones. Después, Nicolás Metrópolis propuso el nombre de Monte Carlo, inspirado en el famoso Casino de Mónaco. Este nombre se eligió porque el método se basa en el azar y en la generación de números aleatorios. Además, como el proyecto era secreto, el nombre también servía como una forma discreta de referirse a esta técnica. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo funciona el método de manera general. La idea es transformar un problema matemático como una integral en un proceso de muestreo aleatorio. Primero se generan muchos puntos aleatorios dentro de un intervalo, luego se evalúa la función en cada uno de esos puntos, se calcula un promedio y finalmente ese promedio se utiliza para aproximar el valor de la integral. Lo importante es que mientras mayor sea la cantidad de puntos generados, más precisa será la aproximación obtenida. Por esa razón, el método de Monte Carlo es una herramienta muy útil para resolver problemas complejos cuando encontrar una solución exacta resulta difícil. Gracias. Bueno, como decía mi compañero, aquí la integral era aquí simple, de una sola dimensión, y aquí ahora les presentamos la integral doble, que es de doble dimensión, que utiliza una integral doble de dos variables, que es x y y, en un plano cartesiano. Aquí lo que nos permite la fórmula es hallar el área de volumen. Eso nos da un volumen bajo una superficie en vez de una área que en vez que sea un área de una curva. La tarea, bueno, eso se trata de una tarea que convierte en la mitad de cuadrículos que se van generando
a través de la integral que se va multiplicando por sí, n por sí mismo. Es la clave porque los métodos tradicionales no se puede hacer esto. Por eso se tuvo que crear un método que vaya a ser multiplicándose por sí mismo. Esto nos da a entender que existen miles de puntos aleatoriamente en un plano de 3 dimensiones, como nos muestra aquí en la diapositiva. En la geometría, el volumen es bajo de una superficie. El dominio es de puntos de plano de A, B por C, D. Y la evaluación es una función de X, Y. La fórmula se basa en B menos A multiplicando por 1 sobre N, multiplicándolo por la sumatoria de la función de X, Y. Siguiente, por favor. Bueno, estimando el valor de pi, lanzamos los dardos aleatoriamente. En este planteamiento geométrico, el cuadro va lanzándose de dos áreas, total de 4, y un círculo que da un radio de 1 de área por cuadrado. La razón es área de circular dividido por área cuadrado, que esto da pi por cuadrado, pi por 4, perdón. El experimento es, uno, generar n puntos, como ya hemos dicho, en la función de x, y lanzarlos en un rango que va aproximadamente menos 1,1 y verificar si caen dentro del círculo de todo el área. Y tres, encontramos la proporción de puntos dentro. Eso sería del área circular. Continuando con lo que dijo mi compañero, la ley de los grandes números en acción. Esta ley establece que mientras mayor sea la cantidad de simulaciones, más cercano va a ser el resultado que lleguemos a obtener, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo tenemos 10.000 muestras y en esas 10.000 muestras, bueno, ¿puedes darle un segundo atrás a la anterior diapositiva, por favor? Por ejemplo, acá en este cuadrado tenemos un cuadrado que hay 10.000 muestras, ¿no? En estas 10.000 muestras, en el círculo encierra el 70%, 78% más o menos, de todas las muestras. Pásala a la siguiente, por favor. ¿Y qué quiere decir eso? Que con todas esas muestras se llega a obtener un valor aproximado de 3,14.024, muy cercano al valor real de pi. Este, En conclusión, el método de Monte Carlo es una herramienta muy poderosa porque permite resolver problemas complejos mediante simulaciones aleatorias, gracias a la flexibilidad actualmente que se utiliza en campos tan diversos, ¿no? Como los que le voy a mostrar a continuación. La siguiente, por favor. Por ejemplo, estas son donde se llega a utilizar este método. Por ejemplo, tenemos el método de las finanzas, la física de partículas, inteligencia artificial, gráficos por computadora, meteorología y ingeniería nuclear, ¿no? Por ejemplo, en finanzas, ¿para qué podemos utilizar? Se utiliza para analizar riesgos, predecir los comportamientos de inversiones a futuro o las que se tiene actualmente. En física de partículas se permite simular millones de colisiones entre partículas subatómicas, algo que sería prácticamente imposible de calcular de forma exacta. Continuando con inteligencia artificial, donde nos ayuda a optimizar algoritmos y mejorar la toma de decisiones. Y un ejemplo conocido del AlphaGo, que se utilizó en técnicas relacionadas con el Monte Carlo, ¿no? Con el método de Monte Carlo. Después también tenemos el gráfico por computadoras, donde se utiliza para generar imágenes más realistas mediante la simulación de la luz.
sombras, reflejos, videojuegos, películas, animaciones, etcétera, ¿no? También tenemos que es lo meteorología e ingeniería nuclear, que es algo similar, que se utiliza para realizar pronósticos del tiempo y así, ¿no? En meteorología, después ingeniería nuclear también se utiliza para estudiar el comportamiento de la radiación y diseñar sistemas más seguros. Eso sería. Continúa mi compañero, por favor. Las ventajas arquitectónicas del método, podemos mencionar algunas. La independencia dimensional mantiene una convergencia sin importar el número de dimensiones de la integral. Otra ventaja es que es altamente paralelizable, ya que cada muestra es independiente. El algoritmo es ideal para el procesamiento masivo en GPU modernas. Siguiendo con otra ventaja, la flexibilidad geométrica nos permite integrar sobre, nos permite integrar sobre regiones de formas altamente regulables donde otros métodos clásicos fracasan. Simplicidad algorítmica. Debido a esta lógica, eh, nos permite generar, evaluar y promediar conceptualmente de manera directa y fácil en implementar el código. Siguiente diapositiva, por favor. Las limitaciones y el diagnóstico de uso. Eh, Tiene una conversión lenta. eh, la tasa de 1/n implica que para reducir el error a la mitad el costo computacional se cuadruplica. Dependencia del PRNG. La validez depende enteramente de la calidad matemática del generador de números pseudo aleatorios. Costo computacional. Requiere millones de iteraciones para ganar decimales adicionales de precisión. Naturaleza aproximada. Nunca arroja un valor exacto, solo una estimación probabilística. Y la regla de oro del ingeniero. Para dimensiones bajas de 1D o 2D, usa métodos analíticos clásicos eh, de Simpson y trapecio. Para dimensiones altas y dominios irregulares, el método de Monte Carlo es la única opción viable. Gracias. Bueno, continuando con el tema, yo voy a hablar sobre lo que fue la evolución del método desde su creación hasta hoy en la actualidad. Eh, el proyecto de Manhattan al mundo moderno tuvo un gran impacto, digamos, se podría decir. Esto se realizó entre la década de 1942 a 1945. Su objetivo principal era realizar las armas nucleares porque estaban en la Segunda Guerra Mundial. Y, o sea, como tal, no creó el método, pero sí creó la necesidad de él. Ya, de todo comienza en 1946, cuando el matemático Stanisław Ulam eh, tuvo la idea de usar pruebas aleatorias complejas. Junto con él, John von Neumann también, y empezaron a analizarlo. Posteriormente a esto, a finales de los años 40, el método empezó a utilizarse y también a mejorarse en las computadoras del ENIAC. Un año más adelante, ya vendría a ser en 1949, fue su primera aparición del método al ojo público, donde se llevó a cabo en una comunidad de científicos. Esta idea continuó evolucionando hasta la década de 1950 a 1960, donde el método ya empezaba a utilizarse en las áreas de la física, la termodinámica y la estática, gracias a su gran desarrollo de las computadoras principales, fue posible realizar más simulaciones y con esto obtener
mejores resultados. Con el paso del tiempo, ya llegando al año 1990, ya en los 90, el método Monte Carlos se implementó en las finanzas y gráficos por computadora. Acá, por ejemplo, se empleó lo que es la valorización de datos, eh, las inversiones, el mejoramiento de imágenes y las animaciones en 3D. Y bueno, lo que con los avances de la computadora llegamos hoy, que es en la actualidad, que se utiliza mucho en la inteligencia artificial, la climatología, la medicina, entre otros, gracias a sus computadoras potentes, a sus procesadores modernos, hoy en día se pueden realizar millones de simulaciones en cuestión de segundos. En conclusión, se podría decir eso, digamos, tuvo una gran evolución. Son alrededor de más de 70 años desde que se creó este método. Y pues es increíble cómo comenzó como una idea para resolver problemas difíciles y hoy en día se utiliza en muchas áreas y es todo gracias al avance de las computadoras. Gracias. Bueno, gracias a todo este conocimiento adquirido con nuestros compañeros, vamos a pasar un poco más a qué es lo que creamos. Nosotros creamos una calculadora de integrales basada en el método de Monte Carlo. Este proyecto se hizo con el lenguaje de programación llamado Python, que es un lenguaje muy posicionado a nivel global, que es muy buena en números, en precisión y también en gráfico. Entonces, nuestra arquitectura funciona algo así, para explicarlo algo breve. Tenemos tres como capas, sería. Tenemos la capa modelo, que eso lo pueden ver como que es donde se almacena toda la lógica. La capa vista es todo lo que ven. Por ejemplo, ahorita están viendo esta presentación, eso es la capa de la vista. ¿Y cómo funciona esto? Tenemos un controlador que va interactuando con esto, que va interactuando con el modelo, que va interactuando con la vista. ¿Ya? Entonces, en el modelo que tenemos, tenemos las diferentes librerías como CernNumPy, que es el generador de Mersenne Twister, algoritmos de muestreo de estocásticos y también para calcular integrales exactas con la librería de SIMPy. Es muy bueno SIMPy ya que nos permite calcular previamente integrales, también derivadas. Y en la vista tenemos la interfaz gráfica interactiva con la librería de Tinker y renderización de gráficos estocásticos 1D, 2D con la librería de Matplotlib y herramientas de zoom, paneo y progreso. Por último, el orquestador, que sería el controller. Ahí están las validaciones de entrada, que si tal vez el límite superior lo pongo mucho menor que el límite inferior. También tenemos la gestión de concurrencia y el formato de métricas y cálculo del error. Ahora voy a pasar a mostrar el proyecto. Ahí sí se ve. Tenemos tres capas, como dije, controller, model, view. Ahorita está en inglés, pero este es el controlador, el modelo y el view. El view es todo lo que se va a ver. Ya, entonces en este momento voy a ejecutar el programa, el main, y voy a ejecutarlo de esta manera también. ¿Ya? Entonces tenemos la interfaz, que es la capa del view. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Acá ya tenemos como ejemplos precargados para no tardar mucho, pero quisiera explicar un poquito más. En esta parte, en el panel izquierdo, tenemos los resultados. En el panel derecho tenemos como la calculadora, que es lo que se va a calcular. Es como diferentes funciones, límite inferior, límite superior. Esto es de una integral simple. Entonces, lo relleno automáticamente con los ejemplos que ya tenía y calculo la integral. Bueno, en este caso calculamos la integral menos x cuadrado más x, más 4x eh, con el límite inferior de a en 0 y el límite superior b, con número de puntos de 10. Solamente de 10. Entonces, ¿qué nos dice? La aproximación exacta, la aproximación del resultado es de 9.5182 tantos. Y el valor exactamente es de 10.666667. Entonces, acá podemos ver que con solo 10 números no nos alcanza. Tenemos un error relativo de 10,76%. Y en esta parte se puede ver cómo se han ido procesando. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un punto acá. Eso es aleatorio, donde se reemplaza en la función. ¿Y cómo se hace esto? Acá tenemos, se generan 10 puntos
XY en 0 a 4, acá está 0, acá está 4. Entonces se evalúa en f de x, como iba diciendo, el promedio de 10 por la sumatoria de la función de x de cada punto. Entonces, esta sería la fórmula. La integral de f de x es aproximadamente b, que sería el límite superior, menos el límite inferior, por la sumatoria de los puntos generados, reemplazados en la función, dividido entre cuántos puntos se generó. Esto nos da este resultado que está acá. Ya, entonces, ¿qué pasaría si yo pongo más puntos? Digamos que unos 10.000. ¿Ya? Entonces, como se va a ver, acá no se aproxima tanto. Tenemos 10%. Recuérdense eso, tenemos el 10%. Ahora, como podrán ver, rebajó. Tenemos un 0,91%. Y ahora se ve que se aproximó más el valor. Se generó mucho más puntos, pero ahora sí se aproximó un poco más. Pero sigue siendo exacto. Pero como se iba diciendo, el método de Monte Carlo nos ayuda a tener una aproximación. ¿Ya? Entonces acá tenemos otro ejemplo, que sería el valor exacto. Tratamos de, como es una función que saca exactamente el área debajo de la curva, que es el de pi, 3.141592, etcétera. El resultado de la aproximación con 100 puntos nos da 3.20 y con un error relativo de 2,16%. Ya, entonces acá se va reemplazando en cada punto de la función y nos da eso. Digamos que yo agrego uno más. Recuérdense, 2 por 2%, 2,16%, y ahora 0,99. Entonces, eh, a medida que se va aumentando más los puntos, se va generando, digo, se va aproximando mucho más al valor exacto. También podemos hacer un zoom, es una herramienta de Matplotlib. Podemos hacer un zoom para ver de más cerca en qué parte de la función se generó esos puntos exactamente. También podemos guardarlo, podemos guardar la imagen si queremos verlo más ratos, lo podemos mover. Es muy estructurado y sofisticado nuestro software, que es muy escalable. Ya, entonces podemos pasar a la integral doble, que aquí se pone más interesante. Acá tenemos dos variables, como le explicaron. Tenemos ejemplos igual. Podemos empezar con esto, que se auto rellena. Tenemos 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, acá podemos calcular la integral con el límite inferior de x en menos 1 y el límite superior de x en 1. Y de la misma manera en el intervalo de y. Entonces, calculamos. Y nos arroja esta hermosa gráfica que podemos ver los puntos al azar de toda la gráfica. Entonces, la lógica es la misma. La aproximación y el valor exacto. El valor exacto, como lo expliqué, se calcula con la librería SIMPL, si no me recuerdo, se pronuncia así. Entonces, este es el valor exacto y este es el valor de la aproximación, y a partir de eso saca el porcentaje del error relativo, que sería 0,32, 35%, con 1000 puntos. Y el área que se dice es una fórmula que anteriormente mi compañero le explicó, que sería B menos A por D menos C. ¿Ya? Entonces, por eso lo decidimos llamar el área. Y de la misma forma, si quieren, lo puedo retirar esto, lo puedo retirar esto, puedo jugar con la imagen, puedo hacer zoom, puedo hacer más zoom, puedo ver todos los puntos, entonces puedo moverlo esto, puedo ver todo el gráfico, ¿ya? Entonces así me permite manipularlo totalmente y podemos poner más puntos. Ahora tiene un poco más de puntos, como que se va llenando, ¿no? Como que se va llenando. Y esta es nuestra barra de acá, la parte baja que se ve, es nuestra barra de donde se ve qué tan por ciento está llegando los puntos. En este caso se llena rápido porque no son muchos puntos. A ver, voy a poner uno más. Tarda un poco. Cada vez que se va subiendo necesita más RAM porque es un poco más pesado. Ahora se tarda un poquito más, pero lo relleno completamente la imagen. Incluso medio que se está congelando un poco es por la cantidad excesiva de puntos. Entonces, eso es una de las contradicciones o digo, una de las limitaciones del método Monte Carlo, que a medida que se va subiendo más los puntos, sí se logra llegar más a la aproximación, pero
requiere mucho más software. En este caso solo tenemos el 0,0114%, pero se aproxima mucho más. Entonces acá tenemos otros ejemplos, tenemos más ejemplos que funcionan de la misma forma, con límite inferior, límite superior, tenemos aquí la calculadora y acá tenemos otro también. Bueno, con esto estaríamos finalizando, que sería el método de Monte Carlo aplicado en una calculadora de integral simple e integral doble. Nosotros somos el grupo 13 y eso fue todo por hoy. Muchas gracias.